Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios olímpico de la destrucción, capítulo 23, la titanomaquia Kisube y Zeus, espero que sepas lo que estás haciendo. Este fue el pensamiento más frecuente en la mente de Metis. La barrera se volvió transparente en ambos extremos nuevamente mientras observaba los procedimientos desde su punto de vista seguro dentro de la barrera. Sus ojos principalmente acechaban la figura de su consorte como un halcón, mientras se enfrentaba a su padre en combate abierto. Observando cómo ambas deidades iluminaban su sección del cielo con destellos de rojo y azul, mientras se elevaban por los cielos y atravesaban las nubes como torpedos. La interacción de Zeus con Cronos de esa manera ciertamente no era parte de su plan. Sin embargo, no tenía dudas de que Zeus vio lo que ella vio, que era una renuencia del Señor de los Titanes a hacer todo lo posible y usar su verdadera forma divina. Solo por esa razón, pudo no preocuparse demasiado por la posibilidad de que su amante fuera cortado en un instante, y permitirle modificar su estrategia por el momento. Siempre que se mantenga a distancia tanto como sea posible, debería estar bien contra Cronos tal como está. Su única preocupación con Cronos en su estado habitual es la guadaña, por lo que siempre que se asegure de mantenerse alejado de sus ataques específicamente, debería poder manejarlo. Afortunadamente, por su observación, eso era exactamente lo que estaba haciendo el dios en ciernes. Mantener las interacciones cercanas con su padre lo más bajas posible, mientras se involucra principalmente en combates a distancia. Zeus hace un buen uso de su arma recién creada lanzando un rayo tras otro para mantener a su oponente a la distancia correcta o para igualar y cancelar los ataques de energía de Cronos. Siendo sabio en sus acciones, en lugar de imprudente, ya que lucharon. Algo que era un buen espectáculo para ver, dado que su oponente era alguien que, con un buen golpe con su arma, podría acabar con la pelea y con Zeus en un abrir y cerrar de ojos. Confiando en que Zeus sabría cómo manejar esa situación y no arruinarla así, Metis permitió que sus ojos se volvieran hacia abajo, mientras sentía la presencia familiar y muy no deseada de otro titán aferrado a la montaña mucho debajo de ella. Sin embargo, ella no mostró mucha preocupación por él, ni siquiera cuando su forma fuertemente musculosa se elevó hacia ella por el aire al otro lado de la barrera ni un momento después. Sus manos y pies se agarraban a la pared mágica incluso en una inclinación de 90 grados sin problemas, a pesar de que ni sus musculosos dedos de manos ni de pies podían hundirse en la superficie lisa. Bueno, ahora, Atlas. Parece que te las has arreglado para recuperar tu ser brutal aquí, comentó el Oceanid con sarcasmo. La titanés de segunda generación estaba completamente desconcertada por el gruñido enojado del titán mayor y más grande y la mirada hirviente de sus ojos marrones directamente en los de ella, mientras sus brazos permanecían cruzados debajo de su pecho. Toda una moza arrogante, no se burló de vuelta, claramente recuperado por completo del chillido anterior de Pan, mientras ignoraba los sonidos cacofónicos de la lucha detrás de él. Ciertamente no tenías tanta confianza en nuestra fortaleza, cuando no tenías esta pequeña barrera endeble aquí para darte una ilusión de seguridad. Comillas flimsy. Ilusión de seguridad. Metis arqueó una ceja casi con incredulidad, mientras su expresión permanecía pétrea. Esas son algunas palabras audaces, Atlas. Especialmente cuando tú y yo sabemos que sin la guadaña de Cronos, no tienes lo que se necesita para atravesarlo. Sin embargo, por todos los medios, soltó una risita. Eres libre de intentarlo. Haré más que intentarlo. Atlas frunció el ceño profundamente, los ojos brillando con malicia. Esta barrera, contrariamente a tu confianza fuera de lugar, no durará. Eventualmente la romperemos, y una vez que llegue a ti déjame adivinar, intervino Metis. Interrumpiendo al corpulento titán con una disposición inquebrantable mientras apoyaba una mano sobre su cadera y dejaba caer la otra a su lado, mientras su tono se volvía despectivo. Una vez que termines, harás que me arrepienta de haberme puesto del lado de los que se oponen al régimen de Titán, y me arrojarás al Tártaro, harás que me pongan en la guadaña de Cronoso, conociéndote a ti y a los de tu calaña, tomarme como un premio de guerra después de que me hayas derrotado completamente. Luego puso los ojos en blanco, sin parecer preocupada en lo más mínimo porque nada de eso sucediera, aparentemente.
Puedes ahorrarme los detalles de cualquier castigo que estés cocinando en esa cabeza tuya, Atlas, ya que no tengo ningún deseo de escuchar acerca de tus planes para cortarme. Encarcelarme por la eternidad o tomarme como una esclava sexual glorificada. Con su aura divina brillando sobre su cuerpo curvilíneo, miró al general Titán mientras se mantenía firme. Así que adelante, da lo mejor de ti. Porque no voy a ir a ninguna parte, y si logras abrirte paso de alguna manera, estoy más que dispuesto a rechazarte. HMPH. Es así el gruño de vuelta, entrecerrando los ojos. Cuando su densa aura comenzó a bailar sobre su cuerpo aún más denso. Bueno, entonces, no puedo esperar para probar esa confianza tuya y ver que también se mantiene en la realidad. Su voz retumbó, cuando echó un puño hacia atrás y lo estrelló contra la barrera, enviando una onda de choque considerable que sacudió muy levemente la montaña sagrada y perforzada, pero por lo demás, no tuvo ningún efecto real sobre ella o el mágico barrera. Estoy temblando, Metis remarcó sarcásticamente, viendo que su puñetazo predeciblemente no lograba ningún resultado. Verdaderamente, una impresionante demostración de tu poder. Una pequeña sonrisa cruzó sus labios de nuevo. Por cierto, parece que hay un pequeño detalle sobre esta barrera que aún desconoces. Comillas ¿sí? ¿Y qué es eso rebotando en él? Suelo en un instante, Oceaní dobló sus rodillas contra su pecho, aplastando ligeramente sus senos vestidos, mientras concentraba cada gramo de poder que podía reunir en su forma básica, justo en las plantas de sus pies. Sus piernas se lanzaron hacia adelante en un borrón de velocidad antes de que el titán pudiera reaccionar, y atravesó la pared de magia para estrellarse contra la cara desprotegida de Atlas en un poderoso dropkick que lo tomó por sorpresa, rompiendo su cabeza hacia atrás y enviándolo volando hacia atrás de ella. Un boom decentemente fuerte resonó por el impacto, mientras gotas perdidas de su sangre dorada caían desde donde había estado al suelo muy abajo. Comillas que a diferencia de ti y los tuyos, nosotros y nuestros aliados somos libres de salir y entrar en la barrera como queramos, y podemos atacarte a través de ella si así lo elegimos. Metis le gritó al titán a quien había enviado a una buena milla de distancia con su descarado ataque. Una sonrisa un poco más grande se formó de satisfacción en sus rasgos por haberlo golpeado, mientras aterrizaba de nuevo en el suelo de la cumbre con gracia. El extremo inferior de su túnica ondeando alto en el viento. Momentáneamente después de que ella se mantuviera firme, exponiendo una porción saludable de sus piernas pálidas y bien formadas. Comillas perra Atlas rugió de ira, cuando se detuvo en el aire, su voz llena de ira se extendió por todo el cielo, escuchada por muchos de los que luchaban actualmente, y sin saberlo captó una atención no deseada, mientras sus puños se apretaban a los costados. Su nariz aplastada se recompuso casi instantáneamente de vuelta a la normalidad, con sus músculos abultándose más mientras su aura se espesaba a su alrededor, sus ojos casi brillaban blancos con furia mientras miraba a lo lejos a Metis, ahora con aire de suficiencia. Comillas me aseguraré de que pagues de temprano por ese golpe. Bajo el zumbido repentino del aire cercano fue la única advertencia que Atlas recibió cuando resonó en sus oídos, sus instintos se activaron y movieron su cuerpo hacia un lado y apenas evitaron el arco ascendente y cortante de una espada plateada, ya que él y su dueño voló por su vista. Temis. Atlas pensó con indignación, reconociendo a la titanesa al instante, y no pudo evitar el sentimiento de traición que se abrió camino a través de él al verla oponerse a sus aliados. Antes de que pudiera decir o hacer algo, en ese momento, sintió que una aura extraña con la que nunca se había encontrado antes se estrelló contra él, y sintió que su voluntad de pelear se debilitaba instantáneamente, aunque solo fuera por un instante. Pero eso fue todo lo que Temis necesitó, viendo una apertura cuando su guardia bajó por completo, retorciendo la espada en su agarre. Mientras se giraba por completo. Su propia aura feroz resplandecía sobre su figura mientras avanzaba y cortaba con su arma. El acero frío y celestial de su arma le mordió el hombro, atravesó su carne musculosa y se separó solo 1 centímetro del hueso, mientras cortó hacia abajo en diagonal hasta la cadera. Comillas el único que pagará caro aquí, eres tú, Atlas, por no prestar la debida atención en él. Campo de batalla. Temis dijo con frialdad mientras el cor del titán le salpicaba la cara mientras salía sangrientamente de la profunda herida que le había hecho. Su rostro era una máscara de dolor, con los ojos muy abiertos y conmocionados por su vista, cuando otro pie femenino se clavó en un costado de su cabeza mientras su guardia aún no existía, enviando su cuerpo volando a gran velocidad. Con una ondulante onda de choque mucho más lejos en la misma dirección que había estado yendo.
El titán escuchó y sintió el crujido de su cráneo, ya que se fragmentó donde había sido golpeado, mientras que el licor de su herida aún abierta, pero que se cerraba constantemente, continuó brotando sangre en un delgado rastro donde voló. Comillas, se supone que ese es el general de nuestro horrible padre. Demeter se burló, bajando el pie mientras miraba a su enemigo, quien una vez más se detuvo a más de 1 milla de distancia de ellos. Creo que lo exageraste un poco ayer, Temis. No parece tan duro. Sin embargo, lo que él era, en lo que a ella se refería en este momento, era otro saco de boxeo más para dejar salir sus frustraciones persistentes. No lo subestimes, Demeter. Lo conocía él y a tu padre mucho antes de que tú o tus hermanos nacieran, y puedo decir con la mayor certeza que es el enemigo más peligroso aquí, aparte del propio Cronos. Temis respondió con frialdad y advertencia a su compañera diosa, sus ojos nunca dejaron la forma algo distante del titán general, mientras su cuerpo reparaba completamente el daño que le habían hecho. Sería prudente que lo tomaras en serio y, sobre todo, con cautela. Ni siquiera ha comenzado a ponerse en marcha con su poder, incluso en su estado base. Por favor, escucha sus palabras, hermana. Ella lo conoce desde antes y tiene una visión valiosa de él, por lo que sería prudente que siguiéramos su ejemplo en una batalla contra él. Estia habló con calma, un tono mezclado con un poco de preocupación, flotando unos metros detrás de su hermano mientras su aura reconfortante caía sobre ella. Su invaluable efecto pateó instantáneamente y calmó un poco a su hermana antes de que pudiera haberse arrojado de cabeza contra un enemigo que, según el relato de Temis, estaba subestimando. Ambos tendréis que perdonarme si tengo mis dudas al respecto. Casi se burló, pero los escuchó a pesar de todo y no siguió adelante de inmediato. Todo lo que he visto de él hasta ahora es ser golpeado por Verus, y ahora, Metis y nosotros lo golpeamos después de casi ser derribado por el chillido de Pan. Soy consciente, pero esas circunstancias son diferentes en comparación con lo que está por suceder. Temis se apresuró a cortar, ya que sintió la ira de Atlas incluso desde allí, y pudo ver su rostro casi gruñido mientras se preparaba para cargar hacia ellos. No eres tan fuerte como lo era tu hermano cuando hizo eso, e incluso entonces, dudo que Atlas hiciera todo lo posible como lo hará pronto. Incluso con nosotros 3, o 4, si Metis decide unirse a nosotros, ten cuidado preparado para una dura batalla. Porque no se le conoce como el dios titán de la fuerza y la resistencia por nada. Comillas, un grito de guerra resonó casi ensordecedor de dicho titán, su aura divina estalló más grande que nunca alrededor de su forma montañosa, mientras avanzaba. Su cuerpo se convirtió en un veloz borrón de masa, mientras rápidamente cerraba la distancia entre él y las diosas que lo desafiaban en menos de un picosegundo. El trío se dispersó rápidamente cuando vieron su carga, evitando por poco que su forma de carrera se estrellara contra ellos, mientras las dos hermanas se movían a los lados y Temis hacia arriba. Sin embargo, para sorpresa específica de Demeter, descubrió que su mano carnosa agarraba su tobillo justo antes de que ella saliera de su alcance. Y antes de que pudiera maldecir por esto, el impulso hacia adelante del titán se convirtió en un giro rápido que la arrastró de mala gana. Tanto el cabello de él como el de ella se agitaban con las ráfagas de viento mientras sus formas se desdibujaban, convirtiéndose en lo que parecía un tornado multicolor con Demeter aullando impotente ante el acto. Poco después, en un abrir y cerrar de ojos, Atlas gruñó profundamente cuando soltó su tobillo, arrojando a la diosa a velocidades absurdamente altas hacia su hermana desprevenida, quien apenas tuvo tiempo de dejar escapar un gruñido de dolor sorprendido, mientras su hermana menor hermano se estrelló contra ella. Sus cuerpos se plegaron el uno al otro por la fuerza de la colisión, ya que ambos fueron enviados volando en una bola arrugada de masa corporal una buena y larga extensión en la distancia. Temis, al ver que esto sucedía, se apresuró a dejar escapar un grito de batalla mientras se impulsaba hacia abajo, con la espada levantada sobre su cabeza para un golpe hacia abajo con la intención de dividir en dos al corpulento titán. Sin embargo, fue un poco demasiado lenta para capitalizar la oportunidad que se le había presentado, ya que Atlas se desvió y se volvió hacia un lado en el último segundo para evitar su ataque justo cuando ella se balanceaba hacia su cabeza. Su hoja. En el mejor de los casos, atrapó y cortó algunos mechones de su cabello largo y suelto, mientras se dejaba caer a su nivel, antes de que sus manos grandes y carnosas salieran disparadas. Uno se trabó en un agarre de tornillo que envolvió sus manos, manteniendo su espada bloqueada en su lugar mientras que el otro agarró la parte superior de su cabeza. De todos los dioses que esperaba convertirme
En traidor, ciertamente tú no eras uno de ellos. Su profunda voz retumbó con enojo, mientras la miraba. Deberías saber mejor que la mayoría lo tonta que es una rebelión así. Entonces, ¿por qué decidiste unirte a ellos? NNGH. ¿En serio me estás haciendo una pregunta tan tonta? Temis gruñó de dolor, sintiendo la mano sobre su cabeza apretar con fuerza. La presión que se aplica de manera constante no está lejos de romperla como un huevo. Honestamente. Parece que a pesar de toda tu fuerza, tienes muy poco en esa cabeza tuya. Si no lo vieras venir, un sonido bajo, breve y gutural salió de Atlas, cuando Temis movió su cuerpo lo suficiente como para golpear con su pierna, golpeando la parte delantera de su pie contra su gruesa mandíbula lo suficientemente fuerte como para que la carne se ondulara y él la soltara. Sin embargo, en lugar de retroceder, aprovechó la oportunidad que se le presentó para balancear su espada hacia adelante y hacia arriba en otro corte diagonal, destrozando la piel y los músculos divinos desde la cadera hasta el pecho, y extrayendo un nuevo chorro de icor de la herida. Las delicadas manos que sostenían su espada se envolvieron de nuevo. Sin embargo, justo cuando terminó el golpe, la mano mucho más grande de Atlas apretó lo suficientemente fuerte como para obtener un siseo de agonía de titanes, mientras sus huesos rápidamente comenzaron a romperse bajo la presión aplastante que se ejercía. El gruñido casi animal del dios mucho más grande atravesó sus oídos, mientras su mirada ardiente caía sobre ella. Su herida se curó aún más rápido que antes, mientras la atraía hacia sí, separando sus rostros a solo centímetros. Mira quién habla. Con ese grito, el dios montañoso echó la cabeza hacia atrás antes de golpearla violentamente con la frente primero en su rostro vulnerable con un fuerte y áspero THWACK que se escuchó a millas de distancia. Su cabeza más dura le destrozó la nariz y la aplastó profundamente contra su rostro con el impacto, mientras su rostro se hundió hacia adentro. Uno de sus globos oculares estuvo a punto de salirse de su cuenca, mientras que el golpe tembloroso de su denso cráneo se rompió y envió fragmentos de sus dientes frontales volando desde las fauces abiertas y con muecas, mientras su propio icor rezumaba y se derramaba incontrolablemente justo cuando él echaba la cabeza hacia atrás. Su sangre brota de sus fosas nasales destrozadas, así como de su boca, terminando pintando su rostro con unas pequeñas cuerdas sueltas que hacían que el rostro del enorme titán pareciera aún más salvaje, mientras agarraba su garganta con la enorme mano que antes mantuvo el suyo en su lugar. La suya cayendo flácidamente a sus costados por un pequeño momento, uno apenas aferrándose a su espada, mientras su mano casi daba vueltas alrededor de la parte posterior de su cuello donde apretó de nuevo. El titán bruto que sentía y escuchaba los croares de la diosa jodida facialmente flotaba sobre sus rasgos, mientras su tráquea se tensaba bajo la compresión que se le forzaba. No hace mucho tiempo que tú y yo compartimos una cama, Temis. Habló gravemente. Un ceño profundo y enfurecido. Pegado con los dientes apretados y al descubierto y una cara arrugada que goteaba sangre dorada que no era la suya. En ese entonces, estabas a mi merced mientras yo yacía contigo en las cadenas de la pasión. Y ahora, estás a mi merced una vez más. Solo que esta vez, su puño libre se echó hacia atrás y lo apretó con fuerza, los músculos abultados y estallando todo a lo largo de su hombro hasta su antebrazo, mientras su aura explotaba hasta su punto más alto. Desafortunadamente para ti, está en el campo de batalla como mi enemigo. Con esa declaración resonante, hizo un ataque. Con el objetivo de empalar su puño a través de la engreída y punk titanes que se atrevió a desafiarlo, solo para sentir esa extraña aura de antes de golpearlo con fuerza nuevamente. Su efecto fue inmediato una vez más, quitándole la rabia y la voluntad de atacar por solo un segundo, haciendo que su dedo instintivamente se soltara de su palma, mientras una neblina de peligrosa calma lo derribaba. No tan rápido, idiota cabeza dura. Demeter gritó con una muestra de su propia ira hirviente, empeorada por el lanzamiento fortuito que el titán musculoso le había dado a su hermana antes, cuando de repente cayó desde arriba, lanzando una patada viciosa con el talón encima de su cabeza. La parte de atrás de su pie aplastando su cráneo y rompiéndole la cabeza. Su barbilla golpeó su amplio pecho con una onda de choque pequeña pero fuerte que aturdió al dios más grande y le hizo perder el control sobre Temis, desorientado y con la cara destrozada, cuyas facciones brutalmente dentadas comenzaban a repararse rápidamente después del cabezazo que ella le había dado. Había tomado la forma de Hestia, voló a la vista, agarrando a la diosa suavemente, pero con firmeza por los hombros y alejándola del alcance de Atlas para potencialmente agarrar o atacar a cualquiera de ellos.
La deidad preocupada y de buen corazón se aseguró de mantenerla firme, colocando su espalda contra su pecho para mantenerla en el aire mientras se recuperaba. Mientras tanto, Demeter se lanzó inmediatamente a una ráfaga, siguiendo su patada anterior dándole un puñetazo en la cara, hundiendo su nariz profundamente en ella con los nudillos, lo que le echó la cabeza un poco hacia atrás, antes de extender la mano y agarrarlo por el brazo lados de su cabeza y tirando de su cara hacia abajo en un bárbaro golpe de rodilla en el que ella puso toda su fuerza, ganándose un pequeño chorro de icor de su nariz cuando su cabeza se movió hacia arriba y hacia atrás, y ella sin duda la rompió de nuevo con la forma en que antinaturalmente deforme era. Comillas, no te atrevas a pensar que he terminado contigo. La rubia casi chilló, arqueando su pierna a una velocidad vertiginosa mientras su cuerpo giraba, golpeando el costado de su voluminoso cuello, lo que hizo que su cabeza se inclinara sobre su espinilla con los dientes rechinando entre sí. Todo antes de hacerlos resonar cuando su pierna se deslizó hacia abajo, su cuerpo giró y su otra pierna ágil y perfectamente suave se disparó en una patada lateral alta que golpeó la planta de su pie justo debajo de la barbilla de él y le echó la cabeza hacia atrás por segunda vez. Comillas, nuestra batalla acaba de comenzar, idiota, así que prepárate para una paliza que tanto necesitas. Dicho esto, ella se recostó en el aire, doblando las rodillas hasta el pecho, antes de estirar las piernas con una patada aún más fuerte que antes directamente contra su robusto pecho. El ataque hizo que Atlas exhalara bruscamente, algunas gotas de sangre dorada salieron volando de su boca, mientras su enorme cuerpo salía disparado hacia atrás, chocando contra la piel del monte Olimpo y creando un cráter en la forma de su cuerpo con un tremendo golpe cercano al tímpano haciendo estallar Tom. Tras lograr un breve momento de calma en su batalla, a Themis se le dio el tiempo necesario para recuperarse por completo de su herida anterior. Gracias, exhaló con alegría, dándole una pequeña sonrisa a Hestia y a Demeter, mientras se alejaba de la primera. Aprecio que me hayan salvado allí. Tengan la seguridad de que haré lo que pueda para pagarles a ambos por eso. No hay necesidad de agradecernos. Hestia negó con la cabeza. Somos aliados, después de todo. Si no nos respaldamos mutuamente cuando el otro requiere nuestra ayuda, difícilmente mereceríamos la confianza que estás dispuesto a depositar en nosotros uniéndote a nuestro lado en este conflicto. No es así, hermana. Demeter emitió un pequeño sonido de aprobación, aunque estaba claro que no estaba escuchando del todo, ya que parecía distraída por algo. Comillas, ¿ocurre algo, Themis? Preguntó con un poco de preocupación, los ojos mirando con cautela más allá de ella a Atlas en la distancia, quien aún tenía que moverse de su hendidura en la montaña, afortunadamente. La diosa rubia se giró para mirar a los dos entonces. O más concretamente, Themis, con una ceja levantada y una mirada un tanto incrédula. Comillas, ¿lo escuché bien? ¿De verdad tuviste sexo con ese tipo, Themis? ¿De verdad me estás preguntando eso de todas las cosas ahora? Ahora fue el turno de Themis de empezar a parecer incrédulo. Comillas, lo hiciste, sin embargo Demeter siguió adelante, con más incredulidad entrando en su tono, mientras sus ojos miraban a Atlas antes de volver a la titánide. Sin ofender, pero pensé que alguien como tú tendría estándares más altos que un dios como él. No vamos a tener esta conversación ahora. La titanés se frotó las sienes, sintió una migraña que no fue causada por el cabezazo de Atlas. Sí, tuvimos sexo. Mucho, mucho antes de que nacieras, confía en mí. Le permití bajo la promesa de que convencería a Cronos para que me diera la posición adecuada que debería tener con mis dominios. Algo que, como probablemente puedas decir, en realidad nunca lo hizo. Él. Bastardo. Dijo, sin poder ocultar la amargura en su voz de ser interpretada así. Ah. Demeter hizo una mueca junto a Hestia, cuando la primera volvió su atención a Atlas, justo cuando él salía de la montaña. Bueno, eso lo explica, está bien. Ni siquiera quiero imaginar lo humillante que debe haber sido. Entregarte a él, todo por nada como eso. Bueno, yo no diría eso. Las mejillas de Themis ardían ligeramente con un tinte rojo. Por mucho que sienta un gran disgusto por él después de eso, no puedo negar que es un gran amante. Está tan bien construido abajo como el resto de él, y al menos, sabe cómo usar eso baúl de su maldito pozo. Yo, no necesitaba saber eso. Demeter se encogió, recibiendo un resoplido de humor de la diosa mayor y un movimiento de cabeza de su hermana, quien también hubiera preferido no escuchar eso. Una palabra para el sabio entonces, joven Demeter. La próxima vez, no preguntes.
Ligeramente sonrojado desapareciendo, la titanesa avanzó y se acercó a la diosa más joven, mientras fijaba su atención completamente en Atlas, al igual que los otros dos, cuando comenzaron a escuchar una risa distante de él. Dándole unas cuantas vueltas a su cuello con la mano, el Atlas completamente curado niveló su mirada sobre Demeter en particular esta vez, mientras sus risas continuaban sonando. Vaya, vaya. Eres bastante luchadora, te concedo eso. Habló lo suficientemente alto para que el trío lo escuchara. Tienes un buen espíritu para ti, algo que me gusta bastante en una diosa. Aunque, si eso es lo mejor que tienes para dar, sus risas se detuvieron y su tono de repente se volvió más frío que el Ártico. Me temo que estás muy por encima de tu cabeza, si crees que puedes vencerme. Comillas o sí, Demeter entrecerró los ojos, al igual que Temis, pero por diferentes razones. Palabras duras de un tipo al que le han pateado el trasero la mayor parte del tiempo. Deja de ser tan engreído. Está claro que no eres tan fuerte como crees que eres en este estado. Así que a menos que estés a punto de ascender, puedes dejarlo con tu charla basura a medias, porque no estás engañando a nadie. Realmente desearía que no hubiéramos encontrado a Hera descansando a Verus en su pecho. Te has vuelto mucho más agitado de lo que normalmente estás después de eso. Hestia no pudo evitar pensar para sí misma con una gota de sudor, recordando la casi explosión que casi tuvo la hermana del medio cuando visitaron a su querido hermano. Terminó teniendo que hacer de pacificadora durante toda la visita, y logró que Demeter se fuera sin que estallara una pelea. Y como consecuencia, Demeter estaba agitada más allá de lo creíble, e incluso ahora, después de pasar por una plétora de las fuerzas de su padre, todavía tenía que saciar la irritación que tenía, y eso podría potencialmente meterla en serios problemas aquí, si ella estaba no tengas cuidado. Jeje, a menos que esté sacando a relucir mi estado ascendido, Atlas parecía más divertido que nada por eso, a pesar de la clara ira que aún hirvía en su rostro. ¡Qué insolente! Sus músculos, en todo su cuerpo, se abultaron más que nunca, engrosándose densamente mientras su aura hacía lo mismo, su poder llegó a un punto donde el vapor comenzó a salir de su forma, mientras sus ojos adquirían un tenue brillo blanco puro. Para Temis, si ella lo hace primero, tales longitudes serían necesarias. Pero para ti se burló, preparándose para otra carga. Uno que tenía a Temis en mayor alerta que nunca, mientras sacaba a relucir la máxima extensión de su poder base. Comillas de ninguna manera comillas prepárense, ustedes. Dos exclamó la titanes, preparando su espada con la punta apuntando en su dirección, mientras su aura divina brillaba con fuerza. Una señal para que sus dos cortes hicieran lo mismo, notando la urgencia en su tono. Está a punto de venir hacia nosotros a toda velocidad ahora, así que no seas impetuoso mientras tanto. Con Styx. Comillas NNGHT y agruñó, manteniendo la posición en el aire. Debajo de su adversario. Los huesos dentro de sus antebrazos temblaban, ya que los había levantado en guardia completa con las rodillas dobladas, aguantando todo el peso de una andanada de golpes del mayor de los Oceanid. Desde puñetazos rápidos y punitivos hasta golpes de rodillas y patadas en la frente, el áspero y carnoso THWACK, THWACK, THUMP, THWACK de la carne golpeando la carne en una sinfonía cacofónica que casi se funde con los otros sonidos fuertes del combate que se desarrolla a lo largo del vasto e interminable espacio-cielo. Comillas deberías haber sabido cuándo retirarte, Teia Styx gruñó. Los sonidos discordantes, pero armoniosos para ella, de sus ataques golpeando a su oponente con furioso fanatismo resonando en ambos oídos de Titanes mientras el más joven, pero no menos poderoso, empujaba al mayor. Los oídos se aguzaron lo suficiente como para escuchar y disfrutar del crujido y el crujido de uno de los huesos de su odiado enemigo, mientras sentía que el otro apenas resistía sus golpes abrasadores golpeando con el tipo de consistencia y celo feroz que habría puesto un mini arma para la vergüenza. Comillas solo tendrás que culparte a ti mismo por lo que te suceda. Continuación comillas vete a la mierda ella huyó de vuelta. Se formaron moretones profundos a lo largo del rastro de sus brazos protectores que protegían su pecho y su rostro de un tono azul negruzco inquietante para contrastar con la piel pálida y temblorosa, ya que sus extremidades apenas tuvieron tiempo de sanar antes de que se acumularan más daños por el implacable asalto de la deidad más joven. Comillas NRGH. ¿De verdad pensaste que me sentaría sobre mi trasero en Otris después de la forma en que le fallé a mi hermano esposo y dejé que los tuyos lo derrotaran al ver que finalmente se presentaba una pequeña abertura entre la feroz lluvia de golpes de Styx?
Teia empujó más allá del dolor y el entumecimiento en sus brazos, sabiendo que se curaría de todos modos, cuando empujó de repente. Su forma gira hacia un lado para evitar el último golpe, antes de agarrar el antebrazo de su agresor con una mano y golpear con el codo del otro en su mandíbula, golpeando y rompiendo algunos de los dientes de Styx entre sí mientras le rompe la cabeza atrás. Su cuerpo se detuvo para no ir con él, en lugar de eso, fue tirado hacia abajo con un gruñido de la titanés mayor, mientras golpeaba su rodilla contra su estómago, expulsando el aire y la saliva mezclada con licor de la boca de la diosa más joven. Una vez que termine contigo, entraré en tu pequeño refugio seguro y lo recuperaré. No importa lo que cueste, exclamó con ira, el aura de Zafiro se encendió y se expandió como la explosión de una supernova, mientras agarraba y tiraba de la cabeza de Styx hacia atrás por su cabello, arrancando un poco en el proceso mientras golpeaba su puño contra sus labios, rompiendo aún más los dientes detrás de ellos antes de que la golpeara con otro, igual de fuerte, esta vez destrozando el cartílago y el hueso de la nariz mientras se le clavaba profundamente en la cara. Todo antes de un tercero y último, casi hizo que un globo ocular saliera volando cuando rompió su hueso orbital, antes de enviarla a toda velocidad hacia atrás para estrellarse contra la montaña varias docenas de millas más abajo de donde Atlas había golpeado hace un momento. Un mechón considerable de su cabello largo fue arrancado y sostenido dentro del puño cerrado de Teia antes de que esta última abriera su mano y arrojara los mechones inútiles al viento detrás de ella, los moretones sobre sus antebrazos ya estaban bien curados, mientras cargaba hacia adelante. Styx apenas tuvo tiempo, cuando su cuerpo salió de la hendidura en forma de cuerpo en la piel de la montaña, para levantar un guardia con sus antebrazos frente a su rostro mientras Teia disparaba. La diosa mayor se estrelló contra ella con un pisotón cegadoramente rápido y brutal. Eso aplastó a la deidad que se recuperaba de nuevo en la hendidura, haciendo que se formaran grietas de araña a su alrededor mientras ella gemía. Sin embargo, se vio obligada a soportar algo mucho peor con el seguimiento de Teia, ya que dio una voltereta hacia atrás con los brazos levantados, poniendo cierta distancia entre ellos antes de avanzar. El aura alrededor de su mano se endureció y se concentró bruscamente, mientras sus dedos se desenroscaban, levantándose con las puntas de sus largas uñas apuntando directamente debajo de la vaga forma de una lanza que su aura tomó a su alrededor, mientras la atravesaba directa y despiadadamente a través de la tela y carne por su vientre expuesto con un skelch horrible. UHG y Chor salió disparado de las fauces abiertas y casi reparadas de Styx, y directamente de su tripa. Perforada sobre el brazo de Teia en una exhibición chillona, brotando y cayendo en cascada al suelo muy por debajo, cuando la mano de esta última perforó profundo. Parte de la caja torácica de la primera fue cortada con el sonido del metal raspando una pizarra, mientras la mano mayor de Titanes se hundía en sus intestinos, desgarrándolos dentro de ella, mordiendo su columna vertebral antes de finalmente detenerse dentro de ella. ¿Te gusta eso, perra? Teia siseó venenosamente mientras se estiraba a través de la guardia defectuosa de Styx y la agarraba del cuello. Siguieron más abominables ruidos de chapoteo y raspado mientras giraba salvaje y vengativamente su mano hundida, causando más agonía a su enemigo mientras se clavaba y desgarraba más de sus entrañas, astillando sus huesos. También, empapando su túnica de oro húmedo. Todo mientras apretaba con fuerza su cuello, aplastando lentamente su tráquea con su delicada mano, mientras su compañera Titanes finalmente bajaba su inútil guardia y se aferraba débilmente a los antebrazos de la hermana esposa de Hyperion con sus manos temblorosas. En lugar de escuchar sollozos ahogados o gritos abatidos de dolor y miseria para saciar su creciente sed de sangre, Teia se sorprendió cuando todo lo que escuchó fue una carcajada burbujeante que salía de los labios goteantes de sangre de Styx. Su expresión facial, aunque sin duda enmascarada con escozor, tenía un toque de humor extraño que tenía a Teia más nerviosa que nunca. Que es tan gracioso, la Titanes gruñó, sacudiéndose la repentina aprensión que una risa tan extraña exhibió en ella, mientras observaba un agujero en el cráneo de su adversario. Suenas tan arrogante y arrogante como lo hizo el bastardo de tu marido. Styx sonrió con crueldad y rencor, sangre dorada pintando sobre los dientes remendados mientras soltaba una risa ahogada y gorgoteante a expensas de Teia. Oh, si tan solo hubieras podido ver con tus propios ojos, GNGH. Lo mal que Beerus le hizo pagar por su arrogancia, que los ojos de Styx comenzaron a brillar.
El aura alrededor de su cuerpo se elevó lentamente y ondeó como las mareas tranquilas del mar, antes de que llegara una tormenta furiosa. ¡Qué desgracia para ti, pequeña Teiya! Viniste hasta aquí para recuperarlo, cuando ni siquiera está aquí. Los ojos de Thea se agrandaron. El cuerpo temblaba de rabia, pero también de ansiedad, ya que podía decir que Styx no estaba mintiendo. Comillas, aquí no. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde lo has puesto entonces? Contéstame, ella chilló, escupiendo de su boca y salpicando la cara de la deidad más joven, mientras se inclinaba más cerca, poniendo apenas unos escasos centímetros entre sus caras. Fu de una esposa despreciada a otra, te diré. La sonrisa de Styx se extendió hasta convertirse en una sonrisa siniestra que casi partía la cara y que contenía una especie de satisfacción perturbada detrás de ella, con la que pocos otros además de ella eran capaces de hacerlo. Gugaea se llevó lo que quedaba de él después de la batalla. Los ojos de Teiya se abrieron aún más en estado de chocante este conocimiento, sin darse cuenta de inmediato que el agarre de Styx en sus antebrazos ya no era inestable, sino extremadamente firme, como le reveló a ella la desgarradora verdad del destino de su marido. Créeme cuando te digo, que no volverás a verlo nunca más. No después del lamentable estado en el que Verus lo dejó. Teiya gritó en voz alta ni un segundo después, no de ira, sino de dolor, ya que no estaba preparada para la mano de Styx sobre el brazo que asfixiaba su cuello, empujando hacia arriba de una manera diabólica, clavando sus dedos y uñas afiladas a toda velocidad directamente en sus ojos. Los dígitos los sacaron de un solo golpe cuando se engancharon profundamente dentro de su cráneo, hasta el ahora muy sangriento nudillo, mientras el cor se derramaba copiosamente sobre su mano al aplastar y moler los globos oculares de la diosa hasta convertirlos en pasta. Styx, siendo tan despiadada en el giro de sus dedos ahora dentro del cráneo de su enemigo, como lo había sido Teiya con la mano que le atravesó el estómago. El acto fue suficiente para que Teiya retrocediera, retirando su mano del cuello de Styx y aferrándose a la muñeca de la mano, hundiendo sus dedos en las cuencas de sus ojos, intentando apartar la mano de su cara. Sin embargo, la mano de Styx no se movió, permaneciendo presionada contra la sien de su enemigo mientras sus dedos se clavaban y se agarraban con fuerza dentro de su cráneo, negándose a soltarse mientras empujaba hacia adelante, usando el golpe del ojo gubia para sacar la mano de Teiya de sus entrañas y ablandarlo por dentro. El agujero perforado en su abdomen rezumaba su fluido vital mientras lo hacía sobre la mano cubierta de sangre que tenía trozos de carne y un pequeño fragmento de hueso colgando de sus dedos. ¿Te gusta eso, perra? Styx le devolvió las propias palabras de la diosa con una sensación visceral de placer, ignorando la dolorosa herida en su abdomen, mientras se curaba rápidamente. Unos cuantos hilos sueltos de sangre salieron volando de la herida que se cerraba rápidamente, cuando Styx se empujó fuera de la hendidura de su cuerpo y los giró a los dos, cambiando sus posiciones antes de golpear la espalda de Teiya contra el cráter en forma de cuerpo que acababa de hacer. La diosa más joven obtuvo otro grito agudo, pero con muchas gárgaras, de nueva agonía de Teiya, mientras sacaba una página de su libro, apuñalando su mano directamente a través de su abdomen exactamente de la misma manera que la primera había hecho con ella. ¿Sabes qué? Creo que te haré un favor, acercando su rostro al de Teiya con un fuerte brillo malicioso en sus orbes resplandecientes, permitiendo que el odio fluya a través de ella como las aguas de su río conectando el plano de Gea con el inframundo. Toda su forma se iluminaba bajo su aura mientras estaba a un pequeño paso de la ascensión. Una vez que terminemos aquí, me aseguraré de reunirte con tu esposo. Todo para que pueda ver la desesperación en tus ojos por su condición, antes de que el mismo destino caiga sobre ti. Mientras tanto. Con Hades y Poseidón. ¿Qué pasa, viejo? ¿Tienes dificultades para mantenerte en tu vejez? Poseidón se rió burlonamente desde varios metros de distancia, mientras varios de sus últimos golpes de tridente golpeaban a Koios en los costados y los hombros, dejando profundos cortes mientras un chorro de icor fluía detrás del titán. La forma mucho más joven de los dos se desvanece después de romper el último intento de su oponente en una lamentable guardia. Gungi. Maldito novato, Koios gimió entre dientes. Una lanza se materializó en la mano no hace mucho tiempo para combatir su ágil y claramente más rápida arma del enemigo. Su agarre se hizo más fuerte en el eje cuando logró ver a Poseidón cargando hacia adelante, y lo impulsó hacia adelante, con la esperanza de apuñalar a su arrogante enemigo, o al menos, obligarlo a bloquear o retroceder. Poseidón, en cambio,
se enfrentó a su estocada con la suya propia, la punta central de su poderoso tridente se estrelló contra la lanza de Koios con un clang ensordecedor, creando una onda de choque masiva que estalló a su alrededor. Los dientes de este último rechinaron de frustración mientras ejercía tanta fuerza como fuera posible para igualar a Poseidón, las venas se hincharon a lo largo de su musculoso brazo mientras las vibraciones del choque le ponían la piel de gallina. Mientras tanto, el dios más joven parecía tomárselo con más calma, dejando escapar otra risa que sirvió para enojar aún más al titán mientras ambos luchaban por el dominio. Comillas, no está mal, veterano. Parece que tienes algo de pelea decente después de todo, el dios bronceado bromeó, ya que ambas deidades se vieron obligadas a retirarse, empujando a la otra hacia atrás una buena cantidad de pies. Aunque esto no impidió que Poseidón atacara rápidamente con su tridente mientras volaba hacia atrás, enviando un ataque de proyectil presurizado que atravesó la cadera expuesta del titán, enviando otro chorro de sangre de la herida abierta. De todos modos, pareces estar bastante oxidado en tu vejez. Apuesto a que no has luchado así en algún tiempo, ¿verdad? GNNH, Koios hizo una mueca, soportando el agudo pero breve dolor mientras la herida sanaba rápidamente, preparando su lanza para un contraataque. Pequeño idiota arrogante. Tu arrogancia será tu fin, dijo con enojo, antes de jadear cuando otro proyectil golpeó y cortó su mejilla, rebanando hasta su oreja donde cortó un trozo con una precisión brutal y otro chorro de sangre. Entonces, el titán, como había sido el caso durante la mayor parte de esta batalla para su disgusto, se vio obligado a ponerse totalmente a la defensiva, bloqueando y esquivando otra andanada de disparos de tridente que envió Poseidón. Se balanceaba y tejía su cuerpo musculoso desesperadamente para evitar ser perforado peor que el queso suizo por la implacable embestida de golpes a distancia de su adversario. HMPH. ¿Me estás llamando arrogante, viejo? Ja. Hablando de proyección. Si alguien aquí es arrogante, eres tú y los tuyos, por tener la creencia equivocada de que podrías venir a nuestra morada y derribarnos con poco más que la fuerza bruta. Poseidón se burló, mientras un golpe tras otro aterrizaba y desgarraba secciones del cuerpo de su enemigo, a pesar de su mejor intento de bloquearlos o evadirlos a todos, destrozando la carne y dejando un chorro de icor. Mientras esto sucedía, podría decirse que Krios estaba mucho peor contra Hades, ya que el primero no podía atacar a la persona de su oponente, a pesar de poder sentir dónde estaba. Todos los intentos terminaron golpeando nada más que aire, antes de ser golpeado por un enemigo invisible lo suficientemente fuerte como para romper un hueso. El titán indefenso ante el invisible hermano mayor de Poseidón, siendo golpeado y arrojado por los cielos en casi todas las direcciones, sufriendo una herida tras otra que se curaba tan rápido como se infligía una nueva. Maldita sea, ¿qué tipo de magia es esta? Porque mis ojos no pueden ver, ni mis ataques pueden conectarse, Krios exclamó, tanto con profunda irritación como con miedo, mientras volaba de regreso desde donde sintió la presencia hostil a continuación, sin poder hacer nada más que mantener la guardia alta y estar listo para lo que viniera, ya que se le dio un pequeño respiro. ¿Quién demonios eres tú, cretino? O mejor aún, que eres Hades, aunque no podía ser visto por ninguno de los presentes bajo el manto de invisibilidad de su yelmo, sonrió casi salvajemente, no muy diferente a un tiburón sediento de sangre que había visto una presa moribunda en el agua. Tomando un grado de placer al ver a su enemigo tan nervioso y ansioso. ¿Preguntas que soy, tonto titán? ¿No te ha quedado claro ahora entonces? Puedes hablar, después de todo. Al escuchar la voz grave del segundo hijo de Cronos responderle finalmente, Krios apretó los dientes, gotas de sudor divino bajaron por su frente mientras miraba con furia a la presencia invisible. Sin saberlo, mirando directamente a los ojos oscuros y divertidos de Hades mientras ladraba. Malditos bichos, muéstrate, jeje. ¿Bichos? ¿Es eso lo que has decidido que soy? Hades tuvo que contenerse para no reírse casi histéricamente de su enemigo titán. O más bien, su saco de boxeo de titán para ser más precisos, dado que este último no podía hacerle nada mientras el casco lo cubriera. ¡Qué tonto! ¿Crees que no soy más que un gusano ante ti, a pesar de lo indefenso que eres actualmente contra mí? Un hecho que ni siquiera cambiaría si ascendieras aquí y ahora. Antes de que Krios pudiera responder a esa pepita de información, Hades irrumpió y estuvo sobre él en poco tiempo, clavando su puño invisible directamente en su plexo solar.
El golpe expulsando el aire y la saliva mezclada con icor de las fauces bostezando del titán, mientras jadeaba dolorosamente, se inclinó sobre el brazo del dios más joven mientras su carne se derrumbaba hacia adentro, tenía el puño de Hades enterrado hasta la muñeca y atravesando sus costillas. Como ramitas frágiles. Sin embargo, si te hace sentir mejor, comenzó Hades, haciéndose visible por primera y única vez, con su yelmo brillando siniestramente con una aura oscura sobre su cabeza. Una sonrisa salvaje bailó a través de sus rasgos masculinos, mientras empujaba a Krios hacia atrás, forzando su torso hundido de su puño ahora ensangrentado y dándole al titán una breve mirada a su rostro mientras era empujado hacia atrás, permitiéndole mirar directamente a los ojos que se habían vuelto completamente negros e irradiaban una oscuridad de ellos, amplificada desde el yelmo, que lo hacía sentir como si estuviera mirando al gran abismo, mientras Hades levantaba un puño hacia atrás. Aquí estoy. El puño de Hades chocó contra la cara de Crio entonces, golpeándolo tan fuerte que casi le destrozó el cráneo por completo cuando sus rasgos se derrumbaron al igual que sus entrañas, sacando pedazos de dientes en un sangriento vómito mientras el titán era enviado disparado hacia atrás sin contemplaciones del golpe. Su cuerpo se lanzó rápidamente hacia su hermano Koios como una bala. Sin embargo, desafortunadamente para Koios, no se dio cuenta de este hecho hasta que fue demasiado tarde. Solo tuvo tiempo de abrir mucho los ojos al ver el cuerpo de su hermano acercarse justo cuando estaba a solo unos metros de distancia mientras lidiaba con los ataques del tridente de Poseidón lo mejor que podía, antes de que Krios se estrellara directamente contra su pecho con un pum. El aire fue expulsado de los pulmones divinos de Koyo cuando los dos titanes, aplastados juntos, ahora, fueron lanzados bruscamente de nuevo juntos por la fuerza. Sin embargo, no obtendrían ningún indulto incluso entonces, ya que Poseidón se aprovechó al máximo de esto. La deidad bronceada cesó sus ataques de proyectiles a distancia rápidamente mientras su forma se disparaba hacia el dúo con su tridente apuntando directamente hacia ellos a su lado. Luego lo empujó hacia adelante justo cuando los hermanos emparedados disminuían la velocidad, las tres cuchillas afiladas de su arma artesanal atravesaron los cofres de ambos y perforaron la espalda de Koios. Su ataque los ensartó a ambos en su tridente como un par de peces indefensos y derramó icor de ambos lados del torso de cada titán, manchando aún más sus túnicas ya ensangrentadas y desgarradas. Muy bien hecho, hermano. Tu ayuda, aunque no es necesaria, es muy apreciada. Poseidón comentó en voz alta con alegría sobre los gemidos conjuntos de agonía de sus víctimas empaladas. Después de todo, no todos los días puedo ensartar a dos titanes engreídos en este tridente mío. Hades, todavía visible mientras cobraba existencia cerca de su hermano, por una vez se divirtió con las payasadas de su hermano pequeño. Aunque era más la posición ensartada en sí misma en la que sus enemigos titán estaban ahora por el momento, lo que lo hizo soltar una pequeña risita a su costa. Supongo que no lo es, Poseidón. Aunque, si soy honesto, esperaba un poco más de desafío de ellos, dado que se supone que son los aliados más poderosos de nuestro padre bastardo. GNNH. Vete a la mierda. Krios escupió, tanto en sentido figurado como literal, y el licor salió de sus fauces casi tanto como el enorme agujero que tenía en el pecho y salió por su espalda debido al tridente que lo atravesaba. Nada más que odio hirviendo espumeando en la superficie, ya que tanto la carne como el hueso estaban triturados en igual medida, con su columna cortada por la mitad, y si no fuera por la presión de su hermano sobre su espalda, habría sobresaliendo precariamente del agujero de salida con la violencia con la que había sido partido en dos. TNNGH. ¿Crees que esto es todo lo que tenemos? Él resopló y jadeó, saboreando su propio icor mientras miraba torvamente a ambos hermanos. Su aura divina se eleva desde su cuerpo empalado a pesar del dolor presente. Bueno, fuera de sus verdaderas formas divinas, de las que se les ha prohibido el uso, por el aspecto de las cosas, sí. Poseidón se encogió de hombros, cambiando intencionalmente el peso y la posición de su tridente para que agitara y triturara espantosamente el interior de ambos titanes, Krios con el eje y Koios con las hojas de tres puntas, obligando a ambos a gruñir y gemir a través de sus dientes apretados. Como para su sorpresa, el agua divina comenzó a unirse alrededor del arma que actualmente los atravesaba a ambos. El agua se arremolinó bruscamente y con una sensación de gracia controlada, mientras abarcaba el arma desde las puntas de las hojas que asomaban por la espalda de Koios, hasta el final del eje.
Sus zarcillos transparentes de líquido celestial también viajaron hacia arriba y alrededor del brazo de sujeción de Poseidón, retorciéndose y girando rápidamente como un vórtice mientras sumergía la extremidad dentro de sus delgadas pero densas profundidades. Todo mientras una aura espesa, ondulada y verde mar caía sobre él y sobre el propio Poseidón. La sonrisa casi jubilosa de Poseidón luego se desvaneció, junto con cualquier aire de diversión como un ceño oscuro para igualar la presencia que Hades emitía grabada sobre sus rasgos ahora deslumbrantes, que brillaban con un tono verde mar más claro. La verdadera pregunta es, ¿ustedes dos veteranos creen sinceramente que eso fue lo mejor que pudimos hacer este mocoso? Ambos titanes pensaron simultáneamente, mientras escuchaban el sonido del silbido del mar y las olas rompiendo en sus oídos, como si estuvieran justo al lado. Y cuando el agua convocada que envolvía el tridente de Poseidón como un torbellino comenzó a agitarse en sus entrañas como una picadora de carne, los dos no pudieron evitar recordar a alguien a quien no habían visto en mucho tiempo, mientras miraban sus ojos brillantes y sintió su aura. Se siente igual que Oceanus. Porque te lo aseguro, continuó Poseidón, agarrando el eje de su tridente con fuerza mientras deseaba que el agua que lo rodeaba se volviera aún más salvaje, formando vagamente la forma de púas afiladas como cuchillas mientras se arremolinaba peligrosamente. Las púas acuosas penetraron más profundamente en sus órganos, la carne y el hueso a su alrededor casi como una motosierra. Antes, con una ampliación de sus piscinas radiantemente brillantes, exclamó. Comillas no lo es luego, con un fuerte giro de su muñeca, el divino tridente recubierto de agua se balanceó hacia adelante y hacia atrás en un patrón de zigzag, partiendo a ambos titanes en dos. Las partes superiores de sus torsos fueron arrancadas sangrientamente de la mitad inferior y sus piernas en una lluvia de sangre y tripas que brotaron de sus áreas divididas, mientras ambos extremos comenzaban una caída muy pronunciada. Las expresiones de asombro de agonía que se mostraban en los rostros de ambos titanes, incluso si una herida tan letal solo duraría un momento antes de que ambos recuperaran la salud por completo, mientras caían en picado lejos del grupo de hermanos más jóvenes. Poseidón luego dejó escapar un suspiro. Una pequeña sonrisa volvió a su rostro, mientras miraba a su hermano Hades un poco más casualmente, ahora que tenían una pequeña ventana de alivio. ¿Sabes? Por mucho que aprecio esta arma, una parte de mí realmente desea que pudiera hacer lo que la espada de Beerus le hizo a Hyperion. De esa manera, no tendríamos que lidiar con esos dos en esta guerra, otra vez. No puedo decir que discuta eso, hermano. El hermano mayor asintió. Aún así, todos tenemos nuestros propios beneficios únicos con nuestras armas, y tengo la sensación de que ninguno de nosotros ha arañado realmente la superficie de lo que son capaces todavía. Poseidón tarareó ante eso, recordando lo que Beerus ya había demostrado que cada arma era capaz de hacer sin que sus atributos más únicos fueran arrojados o amplificados, ni cuán increíblemente poderosas se habían vuelto con el tiempo con su creciente fuerza y habilidades. Cierto, una pausa. Sin embargo, todavía preferiría ese poder destructivo para acabar con un enemigo. Recibió una bofetada en la cabeza de un Hades que le hizo cosquillas en respuesta. Simplemente déjate caer y mantente al tanto de esos dos conmigo, ¿quieres Poseidón? Simplemente se rió entre dientes, siguiendo el ejemplo de su hermano mientras volaba hacia sus, por ahora, enemigos que caían. Por esa época. Con Prometeo y Epimeteo. Comillas NNGH. Maldita sea, ¿a qué están jugando esos dos? Y Apetus ladró enojado, mientras él y sus hijos se retiraron de su propio combate brevemente, lo que permitió que el padre de los dos presenciara cómo sus dos hermanos se separaban por completo y se caían, vergonzosamente, en pedazos. Comillas ¿cómo se permiten ser diezmados así? Aunque estaba claro que la pregunta era más retórica que cualquier otra cosa, Prometheus se apresuró a responder astutamente. Tal vez esto es lo que sucede cuando te vuelves demasiado complaciente. Aquellos que tienen más hambre y ambición terminan desmayándote. Bueno, eso, y una pequeña mano amiga de los cíclopes nunca le hacen daño a nadie. Epimeteo reveló no tan sutilmente mientras miraba por encima del hombro los acontecimientos actuales de la batalla sobre ellos, antes de volverse hacia un Iapetus francamente atronador, que parecía lejos de divertirse. Nadie excepto ustedes, por supuesto. TCH. Malditos inventos de los cíclopes. Debería haberlo adivinado. El titán mayor refunfuñó, mientras su atención volvía completamente a sus hijos. Puede que tenga que estar de acuerdo contigo en eso. Haber permitido que todo esto sucediera, realmente hemos sido bastante complacientes.
Quizás si tu lado nos hubiera tratado un poco mejor, padre, y si Cronos realmente hubiera escuchado lo que tenía que decir, entre otras cosas, entonces no estarías lidiando con esto en este momento. Prometheus respondió sin vergüenza, recibiendo un asentimiento de su hermano en acuerdo. Y Apetus simplemente suspiró. Ni siquiera intentar disputar el reclamo. En cualquier caso, esa complacencia tendrá que ser rectificada una vez que termine esta guerra. Nunca se puede permitir que algo así vuelva a suceder. Oh, estoy de acuerdo. Prometeo asintió. Lo único es que tú y los tuyos no. Van a ser los que estén en el poder cuando todo esté listo y hecho. Señaló detrás de él el monte Olimpo, como si significara el grupo de dioses jóvenes al que se había comprometido, como un colectivo. Comillas lo harán. Los olímpicos. Japeto resopló. No comprar eso ni por un segundo. Comillas los olímpicos. Oh, qué original. Nombrándose a sí mismos por su morada. Dime, acabas de sacarte ese nombre del culo ahora, muchacho, o a uno de ellos se le ocurrió ese título de genio. Comillas, ¿acaso importa? Prometheus se encogió de hombros, tomando el pinchazo con calma porque ambos sabían que era algo que, de hecho, acababa de sacar de su trasero. Lo que importa es que ganarán al final y marcarán el comienzo de una nueva era al hacerlo. De eso, no tengo ninguna duda. HMPH. Lamento discrepar. El padre de los titanes rebeldes se burló, mientras curiosamente mantenía los brazos a los costados, en lugar de volver a entrar en una posición de batalla. Algo que sus dos hijos notaron rápidamente. Comillas, ¿no vas a intentar atacarnos de nuevo allí, padre? Epimeteo preguntó con una inclinación de cabeza, mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Una sonrisa descarada jugando en sus labios. Comillas, ya te rendiste difícilmente, hijo mío. Plantando las manos en las caderas, y Apetus los miró a ambos críticamente. Simplemente no veo una razón para continuar nuestra batalla como lo es en nuestros estados base, con uno de ustedes que puede predecir cada ataque mío antes de que suceda y reaccionar de la misma manera. No tiene mucho sentido progresar con algo, eso simplemente continuará en un ciclo interminable en el que me contrarrestarán y no podré utilizar mi propia habilidad única en ningún momento. Entonces sus ojos se entrecerraron bruscamente. Sabiendas. Esa es la verdadera razón por la que ustedes dos fueron creados, para apuntarme específicamente a mí, ¿no es así? Culpable de los cargos. Prometheus se encogió de hombros una vez más, esta vez con una sonrisa mientras reflejaba a su padre y apoyaba las manos en las caderas. Sin embargo, ya que estamos en ese tema, ¿le importaría decirnos por qué su grupo eligió aparecer en forma básica en lugar de ser ascendido desde el principio? Vamos, ¿crees que seríamos tan tontos? Y Apetus lo reprendió con frialdad. No te hagas el tímido conmigo, chico. Somos muy conscientes de cierto trío de feos gigantes de 100 manos y 50 cabezas que también salieron del Tártaro no hace mucho tiempo, y su sospechosa ausencia del campo de batalla. Tan pronto como nos dimos cuenta de que ninguno de ellos estaba a la vista, sabíamos que no debíamos atacar con todas nuestras fuerzas, incluso antes de que nuestro hermano lo ordenara. Ninguno de nosotros sería tan tonto como para hacerlo sin saber dónde están esos bastardos. Porque sabemos de primera mano de lo que son capaces esos repugnantes hermanos nuestros. Bueno, tú y los titanes mayores lo hacen, eso es cierto. El titán de la previsión reconoció que él mismo nunca había visto a los Hecatonkeimer en acción, pero que su padre le había hablado de su poder en la juventud. Algo que lo hizo sospechar que Cronos los había arrojado al Tártaro por algo más que lo feos que eran. Sin embargo, los ojos de Prometheus brillaron con un tenue color dorado, cuando una visión del futuro lo golpeó, haciéndolo reír ante la afirmación de su padre. Cuando se trata de reconocer verdaderamente tal amenaza, ¿estás seguro de que todos los que quedan se mantendrán al día con eso? Que mientras tanto. Arriba. Maldita sea, pensó Pallas para sí mismo, maldiciendo su posición mientras esquivaba por poco un puñetazo de Kratos, luego una patada en la cabeza de Via mientras empujaba hacia atrás, antes de verse obligado a bloquear apenas un dropkick doble con un pie de Nike y Cerus usando su lanza recientemente materializada. El último de los cuales lo hizo gruñir cuando se vio obligado a retroceder en el aire, habiendo abandonado su carro ahora destrozado en el instante en que comenzó esta pelea de 4 contra 1. El dios había hecho poco más que evadir a sus hijos todo el tiempo, ya que no había muchas posibilidades de ataque. Comillas, ¿qué pasa, padre? ¿Tienes problemas para seguirnos el ritmo? Escuchó a su hija, Via, preguntar burlonamente mientras se volvía a su lado y lo atacaba por otro ataque. Pallas,
Al ver esto, logró empujar a sus otros dos hijos y retroceder justo a tiempo para evitar el golpe y lanzar un rápido contraataque con su lanza. O eso pensó. Bia sonrió al ver que toda la atención de su padre se centró en ella brevemente, mientras se detenía justo fuera de su alcance con el puño levantado en el aire. Su voz era engreída cuando simplemente dijo: «Te tengo». Los ojos de Payas se abrieron cuando sintió que el aire se desplazaba justo detrás de él y, antes de que pudiera hacer nada, sintió que dos manos lo sujetaban por la cabeza antes de que lo desgarraran hacia atrás con una rodilla bárbara que le golpeó la columna. Zack jadeó de dolor, cuando sintió que la estructura esquelética de su espalda se doblaba y se contorsionaba junto con su cuerpo en un ángulo bastante agonizante, antes de invertir el agarre de su lanza y apuntarla hacia atrás antes de empujarla hacia abajo. Sin embargo, para su sorpresa, escuchó un gruñido de dolor junto con el sonido inconfundible de su arma atravesando carne y hueso, sacando unos cuantos chorros de sangre que rociaron el costado de su hombro y cuello. Sus ojos muy abiertos se dispararon hacia atrás para ver que Kratos, en lugar de esquivar su lanza, había elegido comerse el contragolpe. El fornido dios dejó que el frío y afilado metal mordiera profundamente su propio hombro musculoso, de modo que el brazo al que pertenecía pudiera agarrarse al eje a pesar del dolor punzante que lo recompensaba por ello, mientras rodeaba con su otro brazo el cuello de su padre, bloqueándolo en su lugar. «No más evitarnos. Padre». La voz profunda y grave de Kratos comentó con un toque de satisfacción, mientras Payas luchaba por liberarse del agarre de su hijo, pero sin éxito, incluso cuando le clavó el codo en el estómago 1, 2 y 3 veces. Sus esfuerzos le valieron poco más que dolor, pero aguantó los gruñidos del dios más joven, mientras lo sujetaba con firmeza. Su voluminoso brazo solo se apretó alrededor del cuello del titán mayor, mientras gruñía. «Es hora de que recibas tu castigo por traicionarnos». Antes de que Payas pudiera decir algo en respuesta, sintió que el viento, la saliva y el licor salían de sus fauces, cuando Bia disparó y le hundió el puño en el estómago, prácticamente enterrándose hasta el codo, mientras reía con alegría debajo del brazo que todavía sostenía su lanza. «¿Te gusta eso, papá? Porque habrá mucho más de dónde vino eso», dijo con un nivel de alegría que solo sentía cuando era violenta, mientras sacaba el puño de su vientre hundido, goteando con su fluido de vida dorado antes de empujar ese mismo puño hacia arriba en un uppercut que le partió la cabeza hacia atrás con un crack ensordecedor. Un grito de felicidad dejándola como lo hizo. «Uga. Maldita perra». Empujando a través del mareo y el dolor, Payas extendió su mano libre y agarró a Bia por la cara, con el objetivo de partirle el cuello de esa manera y arrojarla lejos. NNGH. La saliva y el licor volaron de la boca de Payas una vez más cuando Nike entró volando, asestando un rodillazo en su único estómago a medio reparar, antes de golpearlo con fuerza en la cara con un codazo rápido y mortal que lo partió hacia un lado y casi volvió la cabeza hacia el lado opuesto de la fuerza. Varios dientes rotos fueron expulsados de su boca ensangrentada en el proceso, cuando perdió el control sobre Bia, antes de que sus dos hijas se unieran, torciendo sus caderas al unísono mientras cada una se giraba y golpeaba sus talones directamente contra sus costados inferiores, destrozando simultáneamente ambas caderas con una onda de choque resonante que se sintió por millas. «Te mereces todo esto y más una vez que mamá te ponga las manos encima», Nike dijo con frialdad, pero con su propia sonrisa maliciosa saboreando el dolor y el sufrimiento de su padre traidor, mientras su hermana más musculosa se reía de acuerdo a su lado. Luego se proyectó una sombra sobre él, lo que hizo que el titán mirara hacia arriba justo a tiempo para ver el pie de su otro hijo pisando su rostro con tanta fuerza como para romperle el cráneo. El golpe destripó cada hueso de su nariz mientras se aplanaba como un panqueque bajo el peso y el impulso de la suela que lo aplastaba, mientras astillaba y rompía sus dientes frontales en una espantosa demostración de fuerza mientras su rostro se hundió hacia adentro. «¿Algo más para dar, padre? ¿O eso será todo de tu parte?», incitó Zelus, antes de saltar de las facciones de su padre separado, dar una voltereta y luego balancear el talón de su otro pie hacia abajo en un golpe cortante que golpeó la parte inferior de su boca abierta. El talón golpeó a través de dientes y huesos regenerados por igual con una fuerza tan increíble que se rompió y arrancó la mandíbula inferior del titán. El licor se derramó incontrolablemente de su boca desgarrada mientras trozos de carne colgaban del espacio donde una vez estuvo el trozo de carne y hueso que ahora caía. En este punto, el dolor se había vuelto tan intenso para Payas, que había soltado su lanza mientras los sonidos guturales y gárgaras de agonía se elevaban a través de su mandíbula desgarrada y sangrienta.
Un error del que se arrepentiría de inmediato en su mente atormentada, cuando Via agarró y sacó la lanza del hombro de Kratos, obteniendo poco más que una ligera mueca de dolor de él y un pequeño rezumamiento de icor, antes de alinearse y empujarla hacia adelante. El frío y afilado metal apuñalando el pecho de Pallas y corriendo directamente a través de su corazón con un squelch desagradable y audible. Esta es una buena lanza que tienes aquí, papi. La diosa que encarna la fuerza se rió con un aire cruel y burlón. Sin sentir remordimientos, solo placer, por finalmente llegar a lastimar a su padre de esta manera. Es una gran arma para empalar a tus enemigos. Y hablando de empalar, se volvió para mirar a cada uno de sus hermanos con una sonrisa demasiado dulce que prometía nada más que tortura para el titán. Comillas que dicen ustedes, después de que hayamos conseguido unas cuantas lamidas más, metemos esta cosa justo donde Helios definitivamente no brilla. Si Pallas hubiera podido llegar a ese punto, los habría maldecido a todos por sus horribles acciones contra él. Por desgracia, todo lo que pudo dejar escapar fue un gorgoteo enojado y herido. Mientras sus otros hijos asentían de acuerdo con las palabras de Via. No pudo evitar pensar, ¿por qué estaba dejando que esto sucediera? ¿Por cuánto tiempo tendría que soportar tal tortura de su engendro, tal humillación, antes de que Cronos le diera el visto bueno para ascender? Y este último por encima de la amenaza de estos Hecatoncheimers por los que mostró tanta preocupación, sin embargo. Ni siquiera estaban aquí. Tampoco habían hecho ningún movimiento para atacar, a pesar de las numerosas oportunidades que estaba seguro de que ya podrían haber aprovechado. ¿Qué? ¿Se suponía que debía esperar hasta que esos gigantes hicieran un movimiento? Si siquiera hicieran un movimiento. Por lo que sabían, la amenaza de esos gigantes, que habían sido encerrados en el Tártaro mucho antes de que él naciera, podría ser poco más que una farsa en esta situación. Una artimaña inteligente de ellos escondiéndose hasta que decidieron atacar, cuando en realidad, es posible que no estén involucrados en la defensa del Monte Olimpo en absoluto. Efectivamente, obligándolo a soportar la dura persecución de sus hijos bastardos durante minutos, horas o incluso días, dado lo rencorosos que eran, por absolutamente nada. Por mucho que prometió su lealtad a Lord Cronos, incluso él podía ver cuán paranoico había estado el rey titán del universo últimamente. Muchos de ellos lo hicieron, a pesar de sus intentos de ocultarlo. Era muy posible que Cronos simplemente estuviera pensando demasiado en la falta de apariencia de estos llamados gigantes monstruosos, y estaba permitiendo que su paranoia se le adelantara. E incluso si no lo fuera, entonces eso aún dejaba la pregunta persistente de cuándo exactamente se les permitiría soltarse y usar sus verdaderas formas divinas. Seguramente, no esperaba que esperaran para siempre hasta que esos gigantes potencialmente hicieran su movimiento, ¿verdad? Porque seguro como la mierda que no iban a llegar a ninguna parte como ahora. De hecho, no parecía que nada avanzaría, aparte del abuso de sus hijos, ya que sintió que golpeaban su cuerpo repetidamente con sus ataques, golpeaban su cabeza, rompían sus huesos y desgarraban su carne repetidamente cada vez que lo hacían curado o estuvo cerca de mutilándolo con sus brazos y piernas, así como con su propia lanza para agregar un insulto adicional a la herida. No puedo esperar mucho más, Lord Cronos. Pensó, volviendo la mirada hacia donde estaba Cronos, actualmente dando vueltas en su propia batalla de proyectiles aéreos con la deidad de cabello plateado. El dios cada vez más irritado y frustrado esperando y esperando a través del abuso constante para que Cronos finalmente les diera la orden que quería desesperadamente en este momento para sacar a estas plagas que llamó niños fuera de él. Para enseñarles a ellos y a aquellos a quienes se habían aliado con una lección que no olvidarán pronto. Por favor, dame la orden, Lord Cronos. No puedo soportar esta vergüenza mucho más. Y así, dándole a su señor el beneficio de la duda, esperó. Y esperó. Y esperó un poco más el pedido que nunca llegó. El tiempo simplemente pasaba mientras, todo el tiempo, podía escuchar a los pequeños desagradecidos e irrespetuosos a su alrededor riéndose y divirtiéndose a expensas de su tormento. Como si su único propósito de existir en este momento fuera para su placer malicioso. Llevándolo cada vez más al borde, hasta que... Está bien, entonces, dijo Via con una sonrisa enfermiza de que nada le gustaría más que arrancarle la cara, mientras ella sacaba y sostenía su lanza en la mano. Goteando su icor por toda la punta afilada. Sus otros hermanos se detuvieron momentáneamente en su paliza. Creo que es suficiente preámbulo, hermanos, hermana.
¿Qué tal si le damos a nuestra madre un vistazo mientras trata con Teia, y finalmente empujamos esta lanza tan adentro de su culo que sale por el otro extremo? No hay mejor manera de humillar este idiota de padre que tenemos, diría yo. Ningún argumento de mi parte. Kratos. Retumbó. Diría que a mamá le encantaría ver eso. Naika sintió. Estoy de acuerdo, Zeus afirmó. Malditos mocosos. Payas sirvió, su ira se elevó a su punto más alto cuando las venas comenzaron a estallar alrededor de su cuello y cara. Su mandíbula regenerada rechinando los dientes hacia abajo al sentir los ojos de sus supuestos hijos sobre él con el deseo de completar su humillación, sin duda. Antes de continuar con su tortura solo para saciar su depravada sed de venganza en su persona. Cuando notó que Via preparaba su lanza, sus ojos se posaron en su señor por última vez, con una última pizca de esperanza de que Cronos terminaría con su sufrimiento al finalmente dar la orden y permitirle ascender y lidiar adecuadamente con estos pequeños engreídos una vez había llamado con orgullo a sus hijos e hijas. No le tomó mucho tiempo darse cuenta, mientras Cronos continuaba perdiendo el tiempo complaciéndole la corriente a ese otro dios engreído en la guerra de proyectiles, que de nuevo, tal orden no vendría. Estaba siendo dejado a su suerte aquí. Algo finalmente se rompió dentro de él en ese momento. Sus ojos comenzaron a brillar con un rojo magenta en una furia desenfrenada. Mientras la atadura final de su autocontrol se desgarraba, al igual que sus entrañas si estos mosquitos insolentes lo empalaran y se burlaran aún más de él. Ya he tenido suficiente de esto. Pensó, su punto de ruptura alcanzó cuando un gruñido casi animal se elevó desde su interior. Una rabia primaria al rojo vivo comenzó a consumirlo a medida que su poder comenzó a subir rápidamente más alto. Algo que sus hijos notaron demasiado rápido, pero que no serían lo suficientemente rápidos para hacer nada al respecto. A la mierda esperando un pedido. No me importa si hay algunos gigantes estúpidos esperando entre bastidores o no, me niego a permitir que este vergonzoso intercambio continúe. Su cuerpo comenzó a brillar intensamente, junto con su poder disparando por las nubes no pasó desapercibido para los otros participantes en la batalla, ya que una onda de choque brotó de él, enviando a Kratos volando detrás de él, y el resto de su basura se engendró lejos de él a él. Los cuatro se vieron obligados a protegerse la cara, mientras que los demás más lejos sintieron la inmensidad de su poder divino fluir por los cielos como una ola de fuego magenta. Y desde su posición en el Olimpo, viendo cómo se desarrollaba todo esto, Metis solo sonrió con picardía. La diosa se complació al ver que otra pieza encajaba exactamente en su lugar, mientras observaba a Payas, sin saberlo, convertirse en el desencadenante de la siguiente etapa de su plan. Mientras tanto, en la isla de Creta, cuando el destello brillante del aura de Payas se disparó, bañando una gran franja del cielo. Sobre un tono claro de rojo magenta, los de 300 manos observaron desde abajo. El trío sonreía como salvajes absolutos mientras cada uno se paraba junto a varias pilas imponentes de enormes rocas que alcanzaban su altura y casi 3 veces su ancho. Estad atentos, Coctus, Giges. Briareus, el mayor de los 3 Hecatonkeimer, dijo mientras observaban cómo todo se desarrollaba con claridad. Su abrumador tamaño les permite ver a través de grandes distancias como si estuvieran justo al lado de ellos. La señal de Metis llegará pronto. Y cuando llegue, alcanzando detrás de él, la mitad de sus manos descansaba sobre varias rocas, agarrándolas con anticipación mientras sus músculos monumentalmente enormes se tensaban y abultaban con anticipación. Sus hermanos hicieron lo mismo cuando recogió el primero de su montón y comenzó a lanzar casualmente la roca considerable que llenaba fácilmente su mano superior hacia arriba y hacia abajo en su palma, mientras una aura verdaderamente titánica, azul grisáceo oscuro lo envolvía a ambos y cada roca que tocó. Los dientes de Briareus luego se mostraron en sus 50 rostros en sonrisas desgarradoras, mientras irritaba a sus hermanos. Con una declaración solemne, pero sedienta de sangre,